¿Cómo pasé de facturar $700 mensuales en mi antiguo trabajo a facturar $15,000 el mes pasado? ¿Listo? Y te digo la verdad, mira, yo te lo prometo, yo nunca pensé que yo me podía facturar toda esa cantidad de dinero. De verdad, yo pensaba cuando estaba en mi trabajo que a lo que yo aspiraba cuando tuviera 40 o 50 años, no sé, sería como $1,500, $2,000, y eso siendo muy juicioso y teniendo buenos contactos. Nunca pensé que llegara a este punto. Entonces te quiero contar cuál fue esa decisión que yo tomé, cuál fue la energía que adopté, qué fue lo que pasó ahí y cómo me llené de valor para tomar esa decisión, porque de pronto tú estás pasando por una situación similar. De más que lo que te voy a contar, de pronto te resuena y te puede ayudar, ¿listo? Entonces, mira, yo trabajaba, eso fue hace 2 años y como 4 meses, y en ese trabajo ganaba $700 y era el mejor trabajo que yo había tenido hasta ese momento. Era en el SENA. Si tú estás en Colombia, conoces esa institución, es del sector público. Entonces, la verdad era un trabajo súper sencillo, súper relajado, y me pagaban pues bien, ¿no? No sé, pero acá en Colombia ese sueldo sería un buen sueldo, ¿listo? Y mis jefes me querían, los compañeros del trabajo también me querían, y digamos estaba muy acomodado, estaba muy conforme, ¿listo? Pero la verdad es que también en el fondo siempre quería tener una empresa. Ese sueño se me había apagado, pero siempre yo quería tener el tema de la empresa. Y por ese entonces comencé una agencia de marketing y se me comenzó a abrir la posibilidad de poder contratar clientes en esa agencia de $500 o $1,000. No tenía ninguno de ese valor, pero estaba la posibilidad, había un potencial, y esto es a lo que yo quiero ir de cómo, por qué tomé la decisión. Mira, si yo no hubiera tomado la decisión de renunciar a mi trabajo, que lo que hice fue cruzar un miedo, o sea, simplemente crucé un miedo. Los miedos se cruzan tomando acción, ya. Básicamente el miedo lo que hace es que te quiere paralizar, te pinta un escenario negativo, un escenario que no es real, el miedo se lo inventa, el ego se lo inventa para no tomar acción, para quedarse donde está, y siente un alivio por no arriesgarse a esa situación que él mismo se está imaginando. Es súper loco cómo funciona el miedo. Entonces yo tenía mucho miedo, pero la única forma de hacerlo es atravesando ese miedo, atravesándolo. Entonces yo tenía el trabajo y potencialmente podía tener clientes. No los tenía, pero los podía. Estaba aprendiendo cómo tener ese tipo de clientes. Entonces, la verdad es que dentro del mundo cuántico hay toda infinidad de posibilidades. Hay un mundo, hay una realidad donde yo no renuncié. Esa realidad existe. Hay una realidad donde yo no renuncié y yo me quedé en ese trabajo. Ese futuro también existe, como existe este, como existen otros. La verdad es que existen un montón, solamente que nuestras decisiones nos van alineando con un futuro o con otro futuro. Entonces yo me pude haber quedado allá y hoy en día me estuviera ganando o los 700 o 800 o quién sabe, ¿vale? Pero yo sentí el potencial, y la verdad es que para tú cruzar el miedo necesitas fe. Lo que tú necesitas para cruzar el miedo, lo que necesitas es fe. Que tu fe sea más poderosa que tu miedo. Si tú no estás tomando la decisión y no te estás arriesgando, es porque el miedo es más poderoso que la fe. O sea, tú crees, tienes más convicción de que te va a ir mal, de que te va a ir bien. Por eso nunca tomas la decisión. Entonces tú tienes es que fortalecer la fe, que la fe sea más grande que el miedo. A mí lo que me ayudó fue el siguiente diálogo interno, ¿vale? Y es, si yo me quedo en este trabajo por 10, 15, 20 años, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo miraba a los adultos, pues los adultos, los que ya tenían 40, 50 años y estaban trabajando ahí, y yo no quería ser así. Ellos se ganaban 1,000, 1,200 dólares, de pronto 1,500, pero nada, o sea, estaban en carros que a mí no me gustaban, se veían tristes, se veían amargados, estresados, no estaban en forma, o sea, no era para nada
lo que yo quería para mi vida. Yo no quería eso para mi vida. Y sabía que si me quedaba ahí, lo mejor que me podía pasar era eso que estaba ahí. Entonces, de pronto tú estás en tu trabajo o en algún lugar donde no quieres estar y tú puedes decir, bueno, en una situación optimista, poniendo el trabajo, siendo esto, lo mejor que me puede pasar es eso. Y tú miras ahí arriba, eso es lo que tú quieres, porque en la mejor de las situaciones te vas a convertir en eso. No, no sé cómo esté tu jefe o el dueño de tu empresa o no sé, pero en la mejor situación vas a quedar así. Y eso a mí como que me movió por dentro y dije, yo no quiero, mira, lo peor que me podría pasar, yo dije en ese momento, lo peor es que vaya y emprenda y me toque devolverme y aguantarme la pena y volver a pedir trabajo ahí. O sea, lo máximo es que me devuelva y quede en el mismo lugar. Ahora te doy una noticia. Si tú sales y emprendes, vas a desarrollar un montón de habilidades que no se desarrollan en el ambiente laboral. Vas a desarrollar fe, ventas, marketing, proactividad, manejo de equipos, liderazgo. Hay un montón de cosas que no se desarrollan en el trabajo. Si tú sales y emprendes 2, 3 meses y aún así fallaras, digamos que fallaras y retornaras al mundo laboral otra vez, volverías con mejores habilidades. La verdad es que ganarías lo mismo o ganarías más. O sea que lo peor es que sea lo que ya existe, porque lo peor es que vuelvas ahí en otra empresa o tal. Entonces, todo eso pasó por mi mente y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dar el salto. Y antes de que yo diera el salto, ahí por esa semana, yo me acuerdo muy bien, yo ya creía y tenía fe que me iba a ir bien. O sea, yo me monté en la película. O sea, tú tienes que montarte en la movie, ¿listo? O sea, si tú vas a hacer ese salto y si tú vas a comenzar a construir emprendimientos y empresas, tú tienes que montarte en la película, en la movie, ¿cierto? O sea, la ropa, la reunión, cómo hablas, lo que cuenta. Entonces, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues estoy iniciando un emprendimiento. Nada, nada, mira, yo tengo una empresa y esa empresa está en sus inicios. Nada, cámbiale ahí, porque tú tienes que comenzar a simular lo que vas a hacer. ¿Listo? El mejor ejemplo es cuando tú te quedas dormido. O sea, cuando tú por la noche te vas a quedar dormido, tú finges que te estás quedando dormido para quedarte dormido. Así igual funciona en el emprendimiento de la empresa. Tú finges que eres un emprendedor exitoso para convertirte en un emprendedor exitoso. Tú finges que eres un empresario para fingir que eres un empresario. Cuando tú quieres crear contenido, tú finges que eres un influencer para volverte un influencer. Es decir, tú cambias de identidad, tú te comienzas a parecer a eso a donde quieres llegar. ¿Qué es eso? Elevar tu vibración y elevar tu identidad. Yo en ese momento no sabía nada de eso porque lo hice de forma inconsciente. Lo que me sirvió a mí fue esos razonamientos que yo te dije y fe. Yo dije, Dios mío, acá sí fallo, vuelvo acá. Lo peor es que vuelva acá y salir bien de esa empresa. Entonces, inclusive yo tenía dudas porque yo salí muy bien y todo y tal, dejé mi puesto de trabajo bien, las tareas al día, porque dije, bueno, si llegase a fallar, pues vuelvo y me van a recibir. Pero la fe era más fuerte. Fue tan fuerte la fe que cuando yo renuncié y comencé a emprender, eso no funcionó. Funcionó fue otra empresa que yo creé como a los 3 meses después de haber fallado, después de haber renunciado. O sea, imagínate cómo fueron esos meses de difíciles, porque yo tenía que pagar el alquiler, recién mi novia se había venido a vivir conmigo, aparte ese trabajo donde estaba me habían recomendado. O sea, la pena que me hubiera tocado pasar de volver ahí. O sea, yo no, prefiero y seguí en el camino y ¡pum! Pude comenzar a tener éxito, pero fue por la fe. Entonces fueron dos cosas muy importantes. Primero, tomé la decisión. Una decisión conlleva un cambio energético muy grande, pero una decisión con compromiso, ¿listo? Una decisión que tú te comprometes a que sea lo que sea que vaya a pasar, tú te vas a quedar en ese camino. Esa es una verdadera decisión. No la decisión, bueno, pues lo voy a intentar, bueno, pues vamos a probar. Eso no son decisiones. Cuando tú escuches a alguien o te escuches a ti mismo decir, bueno, pues vamos a probar a ver cómo va, o lo vamos a intentar, va a fallar. Ah, mira, yo te pongo, o sea, pongo mi nombre ahí, va a fallar. La gente que se comunica así como voy a probarlo, voy a intentar, es una decisión sin energía, ¿vale? En el fondo ya sabe que van a fracasar. O sea, no hay fe ahí, no hay fe. Es como que, bueno, lo voy a hacer a ver qué pasa. No lo van a hacer. Entonces, es una decisión
firme, ¿listo? Y de pronto lo que yo te conté te puede ayudar a ti también, ¿listo? Porque nosotros nacimos para cosas grandes. La verdad es que nosotros tenemos propósitos y si cada persona viviera en un propósito, créeme que todos serían exitosos en su propósito. No de pronto el éxito que nos pintó el mundo de carro y mujeres y eso no, pero seríamos exitosos en nuestro propósito, ¿listo? Porque para todos hay, la abundancia de Dios es tan grande que para todos hay. Entonces tomar una decisión con compromiso. Y hermano, fe en ese proyecto, camina en eso y es mejor que así tú no ganes mucho, pero que sea tuyo. Después tienes la oportunidad de ganar, que eso es lo otro que te iba a comentar. Yo tenía un potencial de ganar dinero en ese emprendimiento que en esta empresa no había, ¿listo? En esa empresa donde yo trabajaba, en esa institución, yo sí trabajaba y trabajaba y trabajaba, no se podía llegar a $2.000. Bueno, creo que el que más ganaba como 5.000. Pero en ese emprendimiento, si yo trabajaba y trabajaba, yo podía ganar 5.000, 10.000, 15.000, 100.000. O sea, tenía mucho más potencial lo mío. Lo mío tenía mucho más potencial. Y yo dije, bueno, pues por potencial me voy con este. Aquí no hay tanto potencial, aquí hay más potencial. De pronto no facturo 100.000, pero facturo 20.000. O sea, si me quede en la meta de esto, es mucho mejor que esta otra. Entonces son ese tipo de razonamientos que me llevó a mí a arriesgarme. Eso es como dar un salto. Siempre va a haber miedo, siempre van a haber riesgos, porque mira, siempre está las deudas que tengo, los compromisos que tengo, de pronto no soy capaz, eso que tú estás pensando para tomar la decisión, otras personas también lo han vivido, otras personas también lo han tenido y con ese mismo miedo han tomado la decisión, ¿listo? Entonces, a lo que yo te invito ahorita es, analiza bien qué es lo que tú quieres y dale, da el salto, enfréntate a eso, cambia tu energía, ¿vale? Si necesitas más información, recuerda seguirme acá en este canal de YouTube, subiendo mucho contenido en el Instagram. Espero que te llenes de fuerza, amigo, y toma esa decisión. Así fue como yo lo hice. Hoy en día, pues ya mira, acá donde estoy, es mi empresa. Hay personas trabajando online, yo manejo mi tiempo, sin afán, desayuno acá, mira, ahí está la coquita del almuerzo, estaba desayunando yo acá mientras voy haciendo cosas del trabajo. Entonces, lo mejor de todo esto es la libertad. Yo siempre, la verdad, fue que lo hice aparte del dinero, fue por la libertad, porque ya me iba a despedir y seguí, porque a mí siempre me dio como una pereza estar ahí con gente que no me caía bien o con jefes que no tenían el potencial mío o con personas de verdad. O sea, la peor puta es tener un perdedor como jefe, que tú sepas que tú tienes más potencial, pero aún así te toca someterte ahí. Entonces eso es, o aguantarte o chismes o personas pesadas, porque es que te toca porque es el trabajo y lo tienes que hacer ahí. Entonces nada, lo mejor de todo es la libertad. El tiempo, obviamente hay retos, porque hay muchos más retos acá y el camino es más difícil, pero mira, el aire y la libertad, eso lo vale todo. Espero que el video te haya servido, deja acá tus comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.